Podemos decir que para todos los que crean que la situación actual de la Argentina es responsabilidad de todos, es imprescindible la lectura de este libro que escribió Carlos Gavete y que presenta hoy en el Centro Cultural Ross, La encrucijada argentina, república o país mafioso. Cada crisis es una nueva oportunidad y es importante que sepamos de dónde vienen los problemas. ¿Cómo estás, Gaveta? Gracias por venir. Hola, buenos días. Estoy encantado, estoy en mi ciudad, de modo que chocho de la vida. Sí, ¿cuántos años viviste en Rosario, Carlos? Y hasta los 31, 32, claro. O sea que... Después debió partir. Después Francia, España, Buenos Aires, México, he andado un poco por ahí por cuestiones profesionales. La primera vez fueron políticas, porque fue el golpe de Estado del 76 y tuve que, como muchos periodistas, 100 colegas, 99 exactamente, entre muertos y desaparecidos. Sí, tremendo realmente. Carlos, este libro, La encrucijada argentina, república o país mafioso, se plantea de una manera un tanto dura, parece. ¿Es un libro pesimista o es un libro optimista o deja esa valoración simplemente para los lectores y pone allí todos los elementos para que se juzgue? Veníamos hablándolo en el coche con Silvina Rossi hace un momento, y yo le decía que no es un libro pesimista, es un libro realista, en el sentido de que, en primer lugar, las cosas que pasan entre nosotros pasan en todo el mundo. Hay una crisis mundial muy seria. Lo que ocurre es que en los países más organizados, los países más que funcionan mejor institucionalmente, estas cosas ocurren menos, están más acotadas, el que las hace las paga, es decir, no hay impunidad. Entre nosotros, esto dura desde hace muchos años, además, no es solamente un problema del gobierno actual, la famosa polarización, gobierno, esto, hay un capítulo que arranca en 1810. Claro. Hay un término que usás en el libro que me pareció muy claro y muy impactante. En Argentina, las cosas, como las que vos mencionás, están naturalizadas. Es decir, nosotros tendemos a naturalizar cosas que se instalan directamente en la sociedad como hechos absolutamente naturales, valga la redundancia, y que no nos merecen ningún tipo de cuestionamiento. Esa es básicamente la diferencia con otros países, ¿no? Exacto. Viviendo en países más organizados, como Francia, por ejemplo, uno se da cuenta, compara inevitablemente, e insisto, en todas partes pasa de todo. Claro. Insisto en eso porque si no me van a acusar de decir... por eso la naturalización es la diferencia. Claro, entre nosotros, pasarse el semáforo en rojo es una cosa de todos los días, o en amarillo, la luz... Tomo un ejemplo pequeñísimo, ¿no? Entre nosotros no pagar impuestos, y vos no podés decir en Europa, en una reunión de amigos o en familia, ayer hice una manganeta y no pagué los impuestos, porque te van a decir, oye, quedás mal. No, claro, yo lo pago, es decir, me estás jorobando a mí, no solo al Estado, sino a mí. Porque esta es otra diferencia, la concepción del Estado que tenemos los argentinos, ¿no? Claro. Bueno, son impresionantes las dos citas de Borges y de Jauretche, que son imperdibles, digamos, ¿no? Muy ilustrativas. Justamente puse a Borges y a Jauretche encabezando el libro porque tenemos ahí un liberal y un nacionalista, que es la oposición que habría hoy, ¿no? Dejando de lado un momento a la izquierda, y que es la que ha sido nuestra oposición fundamental desde 1810. Yo digo en el libro que nosotros, después del final de la Guerra Civil en Caseros, en 1852, hemos invertido la fórmula de Clausewitz. En lugar de ser la guerra, la continuación de la política por otros medios, lo nuestro es la política, es la continuación de la guerra por otros medios, ¿no? Porque... Ahora, Carlos, hay una cuestión, porque también hay que decir que cada vez que se reclamó mayor institucionalidad en este país, la cosa no terminó bien, porque quizás era reclamada desde sectores que lo que pretendían era abortar algunos movimientos populares. ¿No notás eso en la revisión de los hitos históricos de Argentina? Porque justamente, por ejemplo, los golpes militares del siglo pasado, en primer lugar, fueron siempre apoyados por una porción importante de la sociedad, todos los golpes de Estado. Y luego siempre fueron apoyados por algún partido político, es decir, los peronistas apoyaron golpes de Estado, los radicales apoyaron golpes de Estado, socialistas y comunistas apoyaron el golpe de Estado contra Perón en 1955,
Es nuestra sociedad la que apoya ese tipo de cosas. Carlos, es lo que debemos entender de una vez por todas. Te traigo rápidamente hacia la actualidad, porque bueno, la historia marca una tendencia hacia desbarrancar permanentemente, institucionalmente, después de cada crisis. Lamentablemente de las crisis no salimos fortalecidos y hacia arriba, sino entramos en una pendiente de decadencia. Pero hay un aspecto, cuando hablabas de la política es la continuación de la guerra por otros medios, que remite a lo que está pasando, por ejemplo, ahora en la provincia de Santa Fe, con todo este debate vinculado con el narcoescándalo o el caso Toñoli, como se va a conocer, de un enfrentamiento entre nación y provincia relacionado con la participación del Estado en el control del narcotráfico. Y hay un capítulo excelente del libro que habla de la vinculación de la policía de todas las provincias, inclusive de la Policía Federal, inclusive de la Policía Aeroportuaria, con el narcotráfico, que claro, como estamos tan acostumbrados a leer los diarios todos los días y las informaciones van pasando y un asombro supera al otro, repasando ese capítulo, la verdad no podemos menos que espantarnos con lo que está escrito ahí, ¿no? De la vinculación de la policía con el narcotráfico en Argentina. Exactamente, la policía en Argentina, en todo el país, es, como demuestra ese libro, es uno de las instituciones más corruptas, entre otras instituciones muy corruptas, el Poder Judicial, etcétera, etcétera. Este tema del narcotráfico en Santa Fe, por ejemplo, es un ejemplo claro de cómo resolvemos nosotros nuestros problemas. Aparece un policía presuntamente implicado y el gobierno nacional, como es opositor al gobierno de Santa Fe, acusa de narcoprovincia o de narcosocialismo a los dirigentes locales. Hace un año, en Barcelona, fueron detenidos 2 pilotos de la Fuerza Aérea. Los Julián. Uno de ellos hijo de un ex comandante en jefe, el otro hijo de un brigadier, con casi 1000 kilos de cocaína pura en el avión, cocaína pura que había sido cargada en la base aérea de Morón que es administrada a medias entre la Fuerza Aérea Argentina y el Poder Ejecutivo Nacional, y todavía no se dio ninguna explicación sobre el asunto. Nada. Sobre la participación del Estado y la Fuerza Aérea, porque algún control, por lo menos negligencia hubo, por lo menos. Hay que cargar 1000 kilos de cocaína en un avión, en una base aérea militar, ¿no? Ahora, Carlos, digamos, estructuralmente es un tema sumamente cultural y por eso digo, en todo caso es un conflicto para Argentina de larguísima duración, o vos ves que a lo largo de la democracia algún tipo de evolución se pudo mostrar en la convivencia política, en los avances. Bueno, hay un elemento positivo que es que desde hace casi 30 años, el año que viene era 30 años, por primera vez al menos respetamos la alternancia institucional. En eso parece que nos pusimos de acuerdo. El último golpe de Estado nos curó en salud a todos, o a la mayoría al menos, o al menos por ahora, seamos cautos. Pero bueno, ese es el dato más positivo. Pero tenemos que acostumbrarnos a vivir en sociedad. Hay un capítulo en el libro que se llama Vida Cotidiana, que lo cuento rápido. Yo llevo un diario personal desde hace muchos años, que no es un diario de mis problemas sentimentales o cosas así, sino que es un diario ciudadano. Yo no lo había titulado así, lo titulé así para el libro, pero me di cuenta de que yo escribía cosas que hablaba con vecinos, cosas que pasaban en la calle, cómo se comporta la gente con los animales, con los perros y otros animales cuando los lleva a la plaza, cómo respetamos ciertas cuestiones. Y me decidí a incluirlo porque realmente es muy ilustrativo, porque hay un momento en el libro que yo cito a García de Jovellanos que dijo: los pueblos no tienen los gobiernos que se merecen, sino los que se les parecen. Claro. Que es muy interesante como concepto y creo que a nosotros nos cabe 100%. Y sí, de lo particular a lo general. Y en la calle somos un desastre, en el tránsito somos un desastre, en la limpieza, en la defensa de los espacios públicos, que vos lo señalás también en el libro. Exactamente, la consideración de los problemas generales. Pero también, Carlos, dijiste algo al principio muy interesante, es decir, no creer que todos estos problemas son exclusivos nuestros, que también caemos en esa, o sea, pasamos de no tener autocrítica a ser los más críticos y los más decadente del mundo. Y tenemos problemas que pasan en otros países también. El tema es cómo los resolvemos, ¿no? Porque no somos objetivos. Y además, para contestar a tu pregunta, la primera, sobre si es pesimista o no,
es una advertencia sobre un hecho importante. En el país hay una crisis mundial muy seria, a la que también le dedico un capítulo, muy seria. Esto tiene toda la pinta de ser un fin de época, que puede terminar muy mal, muy bien, ya se verá. En esta crisis de todo el mundo, Argentina debe ser probablemente el país mejor situado, mejor dotado, para atravesarla bien y salir de ella convertido en uno de los primeros países. Tenemos todos los recursos naturales habidos y por haber, tenemos espacio, tenemos, a pesar de lo que dijimos, porque nosotros somos fatales en materia de ciudadanía, pero en otros aspectos somos un país muy desarrollado. Tengo amigos norteamericanos que vienen a Argentina, uno hace una semana vino y me dijo: me caí en la calle y fui al hospital público y me curaron gratis, me dijo. Y abría los ojos así. En Estados Unidos, la salud pública y la educación, claro. En Estados Unidos llamar a una ambulancia cuesta $500. Llamar a la ambulancia. Bueno, vuelvo a la Argentina. Nosotros manejamos la energía atómica con nuestros propios servicios científicos y técnicos desde hace 40 años. Tenemos una industria pesada bastante desarrollada, una liviana muy desarrollada, mano de obra calificada, científicos, técnicos, una población informada, espacio, salida a la Antártica, mar, agua, petróleo, gas. Y andamos mal. Entonces la pregunta que hay que hacerse es: ¿cuál es la razón? Entonces, el último capítulo se llama Desafío y Oportunidad. El desafío es convertirnos en una sociedad, en una república donde las reglas se respetan. Y la oportunidad es esa, somos un país que puede salir de esta crisis mejor que nadie. Gracias por venir. Contestás preguntas esta tarde, imagino, habrá debate. A las 7 de la tarde, en la Fundación Rosa. Exactamente. Bueno, gracias. Centro Cultural. Centro Cultural, claro, no es Fundación todavía, Silvina, Centro Cultural Rosa. Entonces, gracias por venir. Gracias a ustedes.